Ver un ratito en el caso de la primera etapa. La otra hecho de la honestidad. La honestidad es siempre buena. Ayuda a siempre decir la verdad. Después de decir la verdad, siempre los amigos y familiares te pueden ayudar en medio de la mentira. Bien, vamos a empezar entonces con esta etapa que es la fermentación de la cerveza, ¿sí? Y todas estas que hemos nombrado. A ver. Primero, voluntarios. ¿A qué se refieren los factores que condicionan el proceso fermentativo en la fermentación de la cerveza? Voluntarios, primero. La soledad es buena. ¿Nadie? Es a la composición del mosto, la levadura y condiciones de lo que se da en el proceso de la fermentación. Y aquí la tierra. A ver otra vez, Silvia, por favor. Esto sería creo que son tres factores, bueno, son tres factores, que es la composición del mosto, la levadura y condiciones del proceso. Exacto, ¿no? Son esos tres factores que se tienen que tomar en cuenta. Cuando hablamos de la levadura, ¿a qué se refiere, Joseph? Se tiene que hablar parte de lo que es parte de lo que es la bacteria de Saccharomyces, tanto Cerevisiae o Uvarum. Estas se pueden dar en lo que es la fermentación alta en la Cerevisiae y en la fermentación baja el Uvarum, ingeniera. Ya. ¿Qué tipo de nombre se le da a la cerveza dependiendo de la fermentación? A ver, ¿quién me puede decir eso? Yo. A ver, En lo que es la cerveza de tipo Ale es donde se da, como ya dijo Joseph, es que se da en la fermentación, en la parte alta del fermentador. Y la cerveza de tipo Lager es donde ya en la fermentación se da en la parte de abajo del fermentador. Ya. Ahora, en cuanto a lo que es la recuperación de las levaduras. A ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere la recuperación? ¿Voluntarios no hay? En la recuperación de estas levaduras, en la tipo Ale es donde se recupera de la espuma, que es en la parte de arriba del fermentador. Y en la Lager se lo recoge de la parte de abajo. Ya, es la forma en cómo se realiza, pero ¿a qué se refiere la recuperación de las levaduras? ¿Por qué se realiza la recuperación? A ver, Blanca. Esto puede ser, ingeniero, para poder reutilizar en otro proceso. Para poder usarlo varias veces. Exacto. ¿Quién me respondió, Blanca o Leslie hace rato? Blanca. Blanca, ya. Sí. Ya, muy bien. Entonces, justamente es porque la levadura puede ser utilizada para varios ciclos fermentativos, ¿no? Entonces, es importante. Bien, ¿a qué se refiere la cerveza verde? A ver, Yasmín, ¿a qué se refiere la cerveza verde? Inge, a lo que he entendido es cuando es la transformación, cuando recién está fermentada, esta tiene que pasar por lo que es la clarificación, filtración, y para que cambie de sus aspectos, sus características, si no estoy mal. Ya, muy bien. Sí, ¿no? Ahora vamos a ver cómo va a ir cambiando esas características, ¿no? Que viene a ser esta etapa que es la transformación. Son transformaciones que van a ser posteriores a la fermentación primaria, que van a comprender
maduración de la cerveza, o maduración del sabor, perdón, carbonatación de la cerveza, clarificación, normalización y los aditivos. Esto a la cerveza verde, ¿no? Que va a ser transformada, mejorando las propiedades organolépticas. A ver, ¿a qué se refiere la normalización? ¿A qué se refiere la normalización? La gradación Inge sería alcohólica, la gradación alcohólica. ingeniero. A ver, vamos a ver a Rocío, ¿no? Ya. La gradación alcohólica. ¿A qué se refiere? A ver, la carbonatación de la cerveza. A ver, estaba, a ver, Davy, ¿a qué se refiere la carbonatación de la cerveza? Inge, escucha, Sí, la carbonatación de la cerveza se refiere más que todo al anhídrido carbónico que tiene un estándar de lo que tendría que tener la cerveza. Entonces, se tiene que agregar por uno de los dos métodos para que pueda cumplir con este requisito y sea de buena calidad. exacto, ¿no? Así es. ¿Cuáles serán las dos formas en las que se puede hacer, se puede dar lugar a la carbonatación de la cerveza? A ver, ¿quién me responde eso? Hay dos Método tipos. natural A y ver, método Griselda. mecánico. A ver, Griselda. El método natural y el método mecánico. En el método natural, este se hace fermentar hasta que, o sea, se hace fermentar para que pueda acelerar y de una producción alta en anhídrido carbónico. Y en cuanto a lo mecánico, se hace por máquinas. Ya. ¿Quién más estaba hablando hace rato? Justamente de lo mismo. Nadie más. Entonces, ¿a qué se refiere la maduración del sabor de la cerveza? Se refiere a afinar el sabor de la cerveza, ingeniero. Ya. ¿Qué más? Pero podemos decir de la maduración. A almacenar para que pueda madurar a su almacenamiento, que tiene que ser a bajas temperaturas. Sí, ¿no? Se tiene que llegar a colocar a ciertas condiciones para que bueno, puedan mejorarse estas propiedades. Básicamente habiendo una transformación del acetaldehído, ¿no es cierto? Ese Sí. acetaldehído tiene que transformarse en etanol porque el acetaldehído justamente es el que le da estas propiedades desagradables bueno, olores o sabores desagradables a la cerveza, ¿no? Que es la cerveza verde. Entonces ahí es donde se va a ir dando lugar a una mejora. Bien, luego vamos a ver la última, que es este tratamiento físico, ¿no? De filtración, pasteurización y envasado. A ver, ¿quién me explica a qué se refiere la pasteurización? A ver, Leslie Callaguara, ¿a qué se refiere la pasteurización en la cerveza? ¿Para qué se realiza? ¿Qué características tiene? Leslie Callaguara. Sí, ingeniero. En la pasteurización se van a utilizar las unidades que son de 20 UP. Consiste en calentar a una temperatura que mayor a 60 grados centígrados para que ¿cómo lo puedo decir? Debe ser este tiempo para que no haya una alteración en los microorganismos, ingeniero. Una alteración por los microorganismos, ¿no? No de los microorganismos. Ah, sí, por los microorganismos. Ya, muy bien.
A ver, en el caso del envasado, a ver, María Lisset, ¿qué consiste el envasado? ¿Qué características tiene el envasado en la cerveza, María Lisset? Que no tiene que incorporarse el aire, que no tiene que, porque si ingresa el aire da una oxidación amarga, entonces eso tiene que evitarse, la oxidación hacia la cerveza. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Bien. Bien, entonces vamos a, bueno, antes de pasar a la siguiente bebida que vamos a ver, de acuerdo a lo que es la cerveza, que es lo que ya hemos visto, vamos a ver unas etapas fermentativas que se consideran en todas las bebidas, ¿no? No solamente en la cerveza o el vino que vamos a ver. Y después vamos a ver una parte de lo que es la elaboración del vino. Pero hay una actividad que ustedes tienen que hacer para la siguiente clase, que consiste en lo siguiente, de justamente la cerveza, el vino y whisky, ¿ya? De esas 3 bebidas alcohólicas van a hacer un organizador gráfico de los 3 para la siguiente clase. Y la siguiente clase van a tener una actividad, ¿ya? Esa actividad es justamente la que a tener que utilizar sus organizadores para poder realizar esa actividad. Entonces, si no tienen sus organizadores gráficos, no van a poder participar de la actividad. Entonces, yo voy a verificar, ¿no? Quienes no tienen el organizador gráfico, entonces no van a poder hacer la actividad. Y los que tienen, obviamente, la van a poder realizar. Les vuelvo a repetir, son de las 3 bebidas que se va a realizar. De la cerveza, que van a ser un organizador gráfico justamente de lo que hemos visto, del vino, de lo que vamos a ver ahora. Les voy a mostrar ciertas características. Y en el caso del whisky, que es el proceso es bastante simple, no es muy complicado, y van a tener el contenido en la plataforma, que no lo vamos a ver en la clase, ¿ya? Pero va a haber este organizador que ustedes tienen que hacer de igual forma. Y lo vamos a utilizar para poder hacer la actividad que les voy a dar la siguiente clase. Entonces, eso por favor, tómenlo en cuenta. Va a estar en la plataforma para que ustedes suban los organizadores gráficos, los 3, por separado, y se va a considerar para que puedan entrar a la siguiente actividad, ¿ya? Entonces, si no está la actividad concluida, es decir, si no tienen los 3 organizadores gráficos, no van a poder hacer la siguiente actividad. Griselda, de la cerveza, vino y whisky, ¿ya? Ese contenido lo van a tener en la plataforma, igual que las presentaciones que corresponderían, ¿ya? Bien, ahora. Hay una parte que es importante justamente de la fermentación de las bebidas alcohólicas, que es bastante simple, que les voy a indicar en este momento, para que también lo consideren en cuanto a todo lo que vamos a ir haciendo para finalizar la unidad, ¿ya? Entonces,
Bien, ahora voy a compartir pantalla y me dicen por favor si se ve. ¿Se ve? Sí, Inge. Sí, ingeniera. Bien, gracias. Entonces, vamos a ver esta bebida, pero considerar una parte introductoria a lo que se refiere todas las bebidas alcohólicas, ¿ya? Que obviamente les voy a hacer más referencia en relación a eso, ¿ya? A ver, dentro de las bebidas bebidas alcohólicas, ¿no? Y la que hemos visto la cerveza y vamos a ver el vino, sabemos que se va a dar lugar a una fermentación en todos los casos, ¿no? Y que la materia prima para esta fermentación debe representar un contenido importante en carbohidratos, ¿no? Eso sabemos muy bien. Pero hay una diferencia en cada uno de los carbohidratos que se va a utilizar dependiendo del tipo de bebida alcohólica que se va a obtener. ¿A qué me refiero? Si hablamos en el caso de la cerveza, tenemos una materia prima que vamos a utilizar que contiene cierta cantidad de carbohidratos que son necesarios para poder dar lugar a esa fermentación y obtener el producto cerveza. En el caso del vino, la materia prima es diferente, pero también contiene carbohidratos. Y esos carbohidratos son esenciales para dar lugar a su etapa fermentativa y obtener la bebida alcohólica, ¿no? Entonces, a eso va referido lo que quiero hablarles inicialmente, ¿ya? La fermentación básicamente se utiliza para conservar el alimento o dar lugar a una transformación del producto con características diferentes, que en algunos casos se puede dar lugar a un alimento como tal o a una bebida alcohólica. No es que solamente las bebidas alcohólicas pueden sufrir un proceso fermentativo, sino varios alimentos, con el objetivo más que todo de conservar ese alimento durante más tiempo, ¿no? Entonces, esta fermentación es la transformación que va a sufrir ciertas materias orgánicas bajo la acción de enzimas que son segregadas por los microorganismos. Y eso es lo que estamos en algún caso diferenciando, ¿no? Hemos visto que en el caso de la cerveza se va a utilizar o se utilizan dos tipos de levaduras del género Saccharomyces. En el caso del vino también se utiliza del género Saccharomyces, pero la diferencia de este va a ser el tipo de materia prima que vamos a utilizar. Y así, ¿no? Entonces se tiene que ir dando lugar a eso. Digamos, si salimos del contexto de las bebidas alcohólicas y hablamos de los alimentos, se va a dar lugar a una fermentación en la leche para obtener el yogur, pero la bacteria o el microorganismo que se va a utilizar obviamente es diferente, a pesar que su carbohidrato sigue, a pesar que su sustrato va a seguir siendo un carbohidrato, ¿no? Entonces, es importante eso, y a relación de eso ustedes ya conocen los diferentes tipos de fermentaciones, ¿no? Fermentación alcohólica, fermentación láctica y así. Pero obvio, en este caso estamos haciendo referencia a lo que es la fermentación alcohólica de forma más específica. Bueno, entonces es así que dependiendo del tipo de carbohidrato que se va a utilizar para el alimento o para la bebida alcohólica, es la que va a definir el producto final. Y también juntamente con perdón, los microorganismos que se van a utilizar, ¿no? Depende mucho del microorganismo. Si bien en una bebida alcohólica se puede utilizar las Saccharomyces, ¿no? De este género en diferentes bebidas, va a haber una diferencia en las propiedades organolépticas, en el grado alcohólico o en el tipo de bebida que se va a utilizar. Y eso está referido, les vuelvo a repetir, en cuanto al sustrato que se va a utilizar para generar esa bebida alcohólica. Entonces, los microorganismos son básicamente importantes para poder dar lugar a esa fermentación, pero su sustrato es el que va a dar lugar a un producto diferente, ¿no? Y ese sustrato es el que nosotros tenemos que identificarlo muy bien y saber en qué etapas se va a utilizar el microorganismo para dar lugar a esta fermentación y completarla, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esto que quiero nombrarles. En cuanto a lo que son específicamente ahora las bebidas alcohólicas, se van a dar tres tipos, ¿ya? Que son vino, cerveza y los licores espirituosos. En el caso de los vinos, ¿no? Ustedes ya saben a qué materia prima específicamente nos referimos, que es la uva, obviamente, y que en relación a este se va a obtener algunas variedades de vino, ¿no? Está el vino tinto, el vino blanco, el vino rosado, o tal vez en relación también a ciertas características específicas hacia sus propiedades organolépticas, como puede ser semiseco, seco, dulce, semidulce, etc., ¿no?
En el caso de la cerveza, igual, ¿no? Se puede dar diferentes tipos de variedades, como hemos visto, incluyendo la cerveza negra, ¿no? Y así. En el caso de los licores espirituosos, ¿cuáles son los licores espirituosos? A ver, ¿alguien sabe qué es un licor espirituoso? ¿O cuáles son los licores espirituosos? ¿Nadie? Los licores espirituosos son el whisky, ron, los licores en general, ¿no? De diferentes sabores o características en relación al grado alcohólico. A eso se los denomina licores espirituosos, ¿ya? Ahora, como les decía, para estas bebidas alcohólicas, la materia prima sí o sí tiene que tener los carbohidratos, importante. Si bien tiene que haber un contenido de proteínas, vitaminas y minerales que son importantes porque dan lugar a una composición nutritiva esencial para dar lugar también a un proceso fermentativo, los carbohidratos son más esenciales aún, ¿no? Porque sin estos no se va a generar la bebida alcohólica como tal. Ahora, en relación a eso, estamos diciendo que se van a identificar diferentes tipos de carbohidratos para poder dar lugar a la bebida alcohólica. Entonces, el proceso fermentativo va a ser dirigido de acuerdo a eso. Si hablamos en el caso del ron, el ron entonces es un licor espirituoso, que su materia prima son las melazas, ¿sí? O en este caso, la caña de azúcar. La caña de azúcar va a ser triturada, se obtiene un jugo y ese jugo se la denomina melaza. Luego está el vino, que ustedes saben que su materia prima son las uvas. Y estas uvas van a generar una cantidad de carbohidratos y en el caso del whisky, que puede ser la malta o el grano, los cereales, que también va a generar o contiene, mejor dicho, los carbohidratos que van a generar la fermentación. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al carbohidrato? El tipo de carbohidrato que se va a utilizar. ¿A qué me refiero? En el caso de la uva, por ejemplo, ¿qué tipo de carbohidrato tendrá la uva? ¿Quién me dice eso? ¿Qué tipo de carbohidrato tiene la uva? ¿Cuál es el carbohidrato que tiene la uva? Glucosa, ingeniero. Exacto, la glucosa, ¿no? ¿Quién me habló? Para que puedan anotar. Leslie. Leslie. Ya. Entonces, efectivamente, la glucosa. Si hablamos en el caso de las melazas, que les he dicho que es la obtención del jugo de la caña de azúcar, ¿qué carbohidrato tendrá? Sacarosa. Exacto, ¿no? Entonces, de allí, sacarosa. Y así, entonces va a haber una diferencia. En el caso de la glucosa es un monosacárido, la sacarosa es un disacárido. Y en el caso de la malta, ¿qué tipo de carbohidrato será? Almidón. Exacto. Entonces, en relación a eso es un polisacárido, ¿no? Y de esa manera es que el carbohidrato que va a ser identificado en la bebida alcohólica va a dar lugar a diferentes etapas de fermentación, no va a ser la misma. Recuerden que les decía que dependiendo de los tipos de azúcares se va a dar lugar al inicio de la fermentación. Los simples se van a generar más rápido, van a dar lugar más rápido a la fermentación alcohólica y los complejos van a tardar todavía un poco más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tienen que seguir una cadena de reacciones y vamos a ver cuáles son esa cadena de reacciones. Tenemos esta primera etapa, ¿sí? De la cadena de reacción que les decía. Esta etapa número 1 va a ser la conversión del almidón en maltosa y en dextrinas, ¿no? Esa va a ser la primera etapa, dependiendo de la complejidad de carbohidrato. Entonces, en esta etapa van a participar una cantidad mayor también de enzimas, como en el caso de la diastasa. La diastasa comprende un conjunto de enzimas, como amilasas y peptidasas. Entonces, que se encuentran, como ustedes saben, en la malta, y cuando esta es germinada o pasa por el proceso de maceración, damos lugar a que estas enzimas se presenten y actúen sobre lo que es el almidón y puedan transformarlo en este primer azúcar que es la maltosa, ¿no? Entonces, la complejidad del almidón es la que nosotros estamos haciendo referencia en esta primera etapa. Efectivamente, como ven, todas estas cadenas que tenemos acá son de glucosa, ¿no? Que como están, no van a generar una fermentación alcohólica. Lo que necesitamos es que estas enzimas, ¿sí?,
puedan actuar sobre estas cadenas y fragmentarlas y hacerlas cada vez más simples. El primer paso va a ser que ese almidón se va a transformar en maltosa, ¿no? En la segunda etapa, entonces, va a haber esa conversión de la maltosa en glucosa por presencia de esta enzima específicamente, que es la maltasa, que va a actuar de forma más directa sobre la maltosa. ¿Dónde se van a encontrar? En los mismos cereales, como hemos visto, ¿no? Que tienen que dar lugar a una etapa de maceración para poder, o el malteado específicamente, para poder dar lugar a la activación de estas enzimas. Y aquí tenemos, ¿no?, esta gráfica que tienen aquí, que va a ir dando lugar a la fragmentación cada vez más específica del, ya sea en este caso de la amilopectina, produciéndose como producto final la glucosa, ¿no? Entonces, esta segunda etapa de conversión va a ser la maltosa a glucosa por presencia de la maltasa. En esta etapa es donde normalmente se hace la adición de la levadura, porque ya tiene la disposición de la glucosa para poder ser transformada al etanol, ¿no? Y finalmente entonces estaría esa conversión, que vendría a ser la glucosa en alcohol. En el caso de esa conversión, dependiendo del tipo de microorganismo que se va a utilizar, va a comprender un conjunto de enzimas que se las denomina cimasa, ¿no? Esta cimasa contiene desde 15 a 16 enzimas que pueden participar en esta etapa fermentativa, en la que se va a dar como conclusión la transformación de la glucosa al alcohol, que es lo que nos interesa en una bebida alcohólica. La cantidad de alcohol que podemos obtener dependiendo de la bebida. Si es una cerveza, el grado alcohólico es totalmente diferente al del vino. Grado alcohólico, ¿no? Si bien las propiedades organolépticas son diferentes, también es el grado alcohólico diferente. La cerveza tiene un grado alcohólico, el vino, el ron, whisky, ¿no? Que van a tener, como ustedes saben, en el caso de las bebidas espirituosas o los licores espirituosos, llegan a contener un grado alcohólico mucho más alto, ¿no?, que la cerveza y el vino. Y por lo tanto, su proceso fermentativo va a tener algunas diferencias, ¿no?, que vamos a ver también cuáles son esas, de forma bastante general. Pero en relación a estas etapas, eso es lo importante, que se reconozca qué tipo de carbohidrato se utiliza y qué etapas va a sufrir ese carbohidrato para poder dar lugar a la fermentación y obtener la bebida alcohólica. Entonces, a ver, les hago una pregunta en relación a esto. Cuando hablamos, por ejemplo, en el caso del vino, que ya hemos identificado el tipo de carbohidrato que tiene, ¿cuáles son las etapas que va a seguir de estas tres que les he hablado? Solo la etapa 3. Exacto, solamente la etapa 3, porque ya tiene presente el azúcar. No, bueno, en este caso, perdón, la glucosa, que es el monosacárido que va a dar lugar al inicio de la fermentación, como tenemos aquí. Entonces, el vino contiene glucosa y por lo tanto solamente va a necesitar de la presencia de la levadura o del microorganismo para dar lugar a la fermentación y obtener el alcohol y el CO2 que caracteriza esa bebida. Ahora, si hablamos en el caso de la cerveza, ¿cuántas etapas son las que va a tener que seguir la cerveza? Las 3 etapas, ingeniero. Exacto. Madain me ha hablado, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces sí, las 3 etapas, ¿no? Porque estamos diciendo que en este caso lo que va a pasar con la cerveza es que vamos a empezar desde la primera etapa. ¿Por qué? Porque hay almidón, que es el polisacárido que está representado en la cerveza. Por lo tanto, tiene que pasar por la primera etapa, donde es la transformación del almidón a la maltosa, de la maltosa a glucosa y de glucosa al alcohol. Entonces, las 3 etapas. Y si les pregunto, en el caso del ron, ¿cuáles son las etapas que va a seguir el ron? A ver, Giselle. ¿Puedes hablar, Giselle? Odalis. Ingeniero, Si hablamos del ron, ¿cuáles son las etapas que tiene que seguir el ron? ¿sería solo la última etapa, ingeniero? No, no sería la última etapa. A Sería ver.
El 2 y 3, ingeniero. Exactamente, el 2 y el 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el 2 y el 3? Ahí. Porque estamos usando como materia prima lo que es el, ¿qué se llama? Esto del ron, la melaza, ingeniero. ¿Pero qué carbohidratos se utilizaría en la melaza? La sacarosa, ¿no es cierto? Que es un Sí, disacárido. Y sí. es por eso que tendría que utilizarse de lo que vendría a ser la segunda y tercera etapa. Bien, entonces esa es la forma en que vamos a identificar, ¿no? Las etapas fermentativas que se van a dar dependiendo del tipo de bebida alcohólica. Entonces tenemos lo que es, o vamos a empezar, ay, perdón, un ratito. Voy a corregir esto. Vamos a empezar con lo que es el vino. Bien, entonces vamos a empezar con eso que es el vino, ¿no? Como les decía. Vamos a ver estas etapas, ¿no? Algunas de forma un poco más específicas que otras. Entonces, en cuanto a lo que es la elaboración del vino, hemos dicho que su materia prima es o la uva, perdón, aquí está, que va a dar lugar a etapas de la preparación de esta materia prima. Si bien ya tiene la glucosa lista para poder ser fermentada, necesita una preparación del mosto, ¿no? El mosto hemos dicho que va a ser esta parte, bueno, más que todo este componente que es la que tiene que pasar, si bien por algunos procesos, dependiendo de la complejidad del carbohidrato, más largos y otros más cortos, como en el caso de la uva, tiene que tener ciertas características donde se tenga la certeza de que los azúcares están presentes, que no hay una contaminación, en este caso, por ejemplo, de algún otro tipo de microorganismo, etcétera, ¿no? Entonces, la materia prima tiene que ser preparada, ¿no? Que va a venir a hacer el despapillado, el estrujado, y luego se va a dar lugar a lo que es la fermentación y la maceración. Va a haber una fermentación malolástica, va a haber unos trasiegos, una clarificación, una crianza del vino, nuevamente un trasiego, dependiendo, ¿no? Esto puede variar, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso, ya sea industrial o artesanal.